bienvenidas a todas las personas que se unen a este club de ópera que, como bien decía Miguel, termina hoy con el cuarto título del ciclo de verano, Rigoletto de Giuseppe Verdi, uno de los títulos más queridos y más amados por el público. Pero como pueden ustedes ver en esta fotografía, no nos vamos a encontrar con el entorno de Mantua, como es habitual en la ópera tradicional de Verdi, sino que en uno de los recursos tan utilizados de los directores de escena hoy en día, la ópera se saca de su contexto original y se lleva a otra época y se lleva a otro lugar geográfico, en este caso Las Vegas de la década de 1960. Entonces, les recuerdo que este es el Club de Ópera. Mi nombre es Luis Carlos Aljure y vamos a empezar, como siempre, viendo este pequeño corto promocional de la función que veremos en diferido este sábado. Decía el director escénico de este montaje, Michael Mayer, estadounidense, que una de las justificaciones para llevar esta ópera de la mantua histórica a, a Las Vegas de 1960 era que le parecía que el escenario de Las Vegas era muy propicio para contar esta historia de libertinaje, de sensualidad y de riesgos, de riesgos y de las amenazas que puede tener la vida, todos los vicios y todos estos elementos que siempre se asocian con la ciudad de Las Vegas. Y él decía también que eh, se ubicó en Las Vegas de 1960 para reproducir un poco ese mundo de espectáculo y de brillo que buscaban varios actores y varios cantantes en torno a las figuras de Humphrey Bogart, en torno a la figura de Frank Sinatra, mujeres como Marilyn Monroe, otros personajes importantes como Dean Martin, que en esa época pues hicieron toda una serie de películas y espectáculos y se convirtieron en un hito importante en ese tiempo en Las Vegas en la década de 1960. Nuestro encuentro de hoy es con el gran Giuseppe Verdi, ese extraordinario compositor italiano nacido en 1813, fallecido en 1901 y que es uno de los grandes íconos de la ópera y sin duda también una de las grandes figuras del romanticismo. Este compositor italiano romántico nació en el pequeño poblado de Le Roncole, en Parma, el 10 de octubre de 1813 y murió en Milán el 27 de enero de 1901. Como les decía, es uno de los grandes compositores de ópera de la historia. Escribió en total 26 óperas, si no contamos segundas versiones o revisiones a fondo que a veces hizo de sus obras, son 26 óperas completas a lo largo de su carrera. Y en su catálogo se encuentran varias de las óperas más famosas del repertorio, aquellos títulos que todavía siguen llevando público copioso a las salas de ópera y en nuestro caso también a las salas de cine, como son Rigoletto, El Trovador y La Traviata. Estos tres títulos conforman lo que se denomina la trilogía popular, tres creaciones de la década de 1850 y el título de Aida, que también es sumamente popular. A partir de los grandes éxitos, Giuseppe Verdi se convirtió en una celebridad y además en símbolo nacional en Italia. Y para ello, como hicimos en otras ocasiones, recordemos las implicaciones del grito Viva Verdi. Hay que recordar que Italia, en la época en que se compone Rigoletto, en la década de 1850, todavía no había logrado su proceso de unificación, que es un proceso histórico que se conoce con el término de Il Risorgimento. Este proceso se va a consolidar en 1861 con la fundación del Reino de Italia, pero mientras esto ocurría, muchos territorios italianos estaban bajo el dominio de potencias extranjeras. La excepción eran Cerdeña y Piamonte, que se encontraban bajo el gobierno del rey
Vittorio Emanuel II o Víctor Manuel II en español de Italia, de la Casa Saboya, que va a ser quien encabece el nuevo reino de Italia en 1861. Entonces, cuando la mayoría del territorio italiano estaba ocupado, ¿qué ocurría? Que compositores como Giuseppe Verdi aprovecharon la ocasión para enviar mensajes de libertad con muchos coros de sus óperas. Por ejemplo, está el famoso coro de Nabucco, el coro de los prisioneros hebreos, que se convirtió en un verdadero símbolo de la independencia y de la búsqueda de la libertad en Italia. Porque, ¿por qué se enviaban estos mensajes? Porque era un proceso en el que estaban participando muchos intelectuales y muchos ciudadanos italianos mm, que se desvivían por recobrar la grandeza italiana del pasado. Entonces, por ejemplo, en ese coro de Nabucco, que es un coro de esclavos en tierra extranjera, son unos esclavos añorando su tierra perdida. El público en el estreno entendió perfectamente el símil, entendió la simbología que estaba en ese coro y se armó un verdadero, mm, casi que mm, una verdadera baraúnda en torno a este coro. Las autoridades se preocuparon y de esa manera Verdi enviaba varios mensajes dentro de sus óperas. Y su nombre se convirtió también en un elemento simbólico importante. Cuando hay mucha represión, como en estos tiempos que estaban las potencias extranjeras dominando varios territorios italianos, pues hay toda una serie de controles y medidas policivas y hay opresión y la gente se siente vigilada, pero muchos empezaron a escribir, por ejemplo, en las paredes Viva Verdi, y las autoridades tardaron en descubrir que ese inocente letrero aclamando a un gran músico en realidad tenía también un mensaje secreto relacionado con el Risorgimento. Vean ustedes acá cómo se puede escribir en un acróstico: Vittorio Emanuele, rey de Italia. Y las primeras letras de cada uno de esos términos forman el nombre de Verdi. Cuando las autoridades se dieron cuenta de que en realidad no era tan inocente el letrero, empezaron también a evitar que se escribieran estos mensajes en las paredes. Entonces, Verdi se convirtió en un verdadero símbolo de su nación y del Risorgimento en Italia. Estos mensajes simbólicos estuvieron presentes sobre todo en la primera etapa de composición de Giuseppe Verdi. Acá vemos esta imagen que nos muestran a Vittorio Emanuel o Víctor Manuel II, Garibaldi, uno de los grandes líderes del Risorgimento italiano, y Napoleón III de Francia, que contribuyó muchísimo con la independencia y con la unificación italiana, porque le interesaba derrotar a los austriacos que ocupaban buena parte de la nación italiana. La obra de Verdi suele dividirse en tres periodos. Ese primer periodo, al que ya hicimos alusión, estuvo plagado de mensajes históricos y de historias patrióticas, pero en un segundo periodo nos encontramos con obras de un carácter muy distinto, y ya Rigoletto no solo pertenece al segundo periodo, sino que prácticamente lo inaugura. Verdi empieza a mostrar un mayor interés por ahondar en la psicología y los valores espirituales de los personajes y llega a desnudar el alma de los seres humanos. Llega con su música, con su canto, con sus instrumentos, con su orquesta, a develar los secretos del alma humana. Crea obras de excepcional intensidad expresiva y rico lirismo, como las tres óperas de la trilogía popular a las que hicimos alusión. Esta trilogía popular, como ya lo dijimos, integrada por Rigoletto, La Traviata y El Trovador, se creó entre 1851 y 1853. Y si Nabucco le dio fama a Verdi, esto lo convirtió en un personaje ya de fama internacional, porque sus óperas empezaron a propagarse por el resto de Europa y por el mundo. Barton D. Fisher nos dice con respecto a este segundo periodo de composición de Verdi, comillas: Verdi estaba decidido a utilizar sus óperas para despertar simpatía, comprensión y compasión por los marginados de la sociedad. En este caso, el marginado es el personaje principal, Rigoletto, que es un bufón deforme, jorobado, que
trabaja en la corte del duque de Mantua y se convierte en su cómplice dentro de sus andanzas libertinas. Entonces, este personaje marginal es el que es exaltado por Verdi en Rigoletto, así como en La Traviata, una prostituta que es Violeta Valerí, así como en El Trovador es el personaje de la gitana, miembros todos mm, de los márgenes sociales. Rigoletto es una ópera en tres actos que se estrenó el 11 de marzo de 1851 en el Teatro La Fenice de Venecia. El libreto fue escrito por Francesco Maria Piave y se basa en una obra teatral de Victor Hugo, Le Roi s'amuse en francés, traducido El rey se divierte. Acá vemos a Víctor Hugo hacia 1875, que en realidad hizo todo lo posible para que sus obras no se convirtieran en óperas, porque como es sabido, los libretos de ópera tienen que simplificar mucho, tienen que reducir personajes, reducir textos para hacer una obra mucho más concreta. Y a Víctor Hugo le parecía que se hacía una simplificación extrema de sus obras y con respecto a Verdi se opuso a varias de las obras de Giuseppe Verdi, incluido el Rigoletto. Ya hablaremos un poco más de eso adelante. Lo cierto es que esta obra de Victor Hugo, que se estrenó en París en 1832, fue prohibida después de su primera función. Francia se suponía que era un país un poco más liberal que algunos de sus vecinos europeos, pero Victor Hugo en esta obra, que es una obra ficticia, es una ficción, escogió personajes históricos y entre ellos al rey Francisco I, que lo presentó en el escenario cometiendo crímenes y convertido en un libertino. La censura no aceptó esto. Desde la primera función erradicó la obra de Hugo del escenario y esa suerte va a tener también que sufrirla Verdi con la censura de Venecia. Verdi se interesó en El Rey se divierte desde cuando la conoció en 1849. Escribió, El Rey se divierte es uno de los temas más grandes y quizá el más importante drama de los tiempos modernos. Triboulet es una creación digna de Shakespeare. Triboulet es el nombre que tiene Rigoletto en la obra original de Victor Hugo. Y continúa Verdi, es una, comillas, criatura muy deformada y ridícula que sin embargo íntimamente se muestra apasionada y desborda amor. Berti sabía que el asunto iba a ser problemático, ya había tenido bastantes disputas con las censuras que ponían su lupa mojigata en todas las líneas del texto para ver dónde encontraban probables ataques a la moral. En ese tiempo, Italia aún no estaba unificada, como ya lo dijimos, y la mayoría de su territorio se encontraba dominado por potencias foráneas. El estreno de Rigoletto ocurrió en Venecia y la capital del Véneto estaba gobernada por los Habsburgo de Austria y tenían un cuerpo de censura bastante rígido. Los regímenes extranjeros, hay que decirlo, que estaban vigentes en Italia, eran particularmente nerviosos frente a todos estos mensajes simbólicos que se transmitían en un espectáculo que gozaba de tanto clamor popular como la ópera. Entonces estaban pendientes de que no se produjeran manifestaciones, ni gritos, ni excesivos festejos en las salas de ópera para evitar que esto pudiera conducir a la revuelta o a la búsqueda de mayores libertades o de sediciones. Eran particularmente mm, nerviosos en este aspecto. Desde luego, como era de esperarse, la censura de Venecia rechazó el libreto que había sido escrito por Francesco Maria Piave. En su escrito se refería a la censura a, comillas, la repugnante inmoralidad y la obscena trivialidad que caracterizan el argumento del libreto de la Maledizione, título original de Rigoletto que la censura obligó a cambiar. Y concluía que, comillas, la representación debe ser absolutamente prohibida. Verdi casi cae en shock porque la obra lo estaba inspirando muchísimo y escribió alguna vez que no se sentía capaz de comenzar una nueva obra sin haberle logrado poner el punto final a esta que lo inspiraba tanto.
La crítica, entre otras cosas, repudiaba que se mostrara un monarca absolutista como Francisco I como un delincuente lascivo. Entonces, mm, otro elemento que perturbaba a los censores era el tema de la maldición, un concepto que fue muy querido por los artistas del romanticismo. Recordemos que los románticos, por oposición al siglo de las luces, al siglo del predominio de la razón, sintieron una atracción muy fuerte por toda esta serie de conceptos y elementos que aludían a mundos que escapaban al entendimiento de la razón, a lo sobrenatural, al misterio, a los poderes fantásticos. Entonces la maldición tenía ese elemento claramente. Era un elemento que, por un lado, escapaba al entendimiento de la razón y por otro podía gobernar el destino de los personajes. Y esto también le incomodaba mucho a la censura, porque ellos preferían que todos estos elementos relacionados con lo sobrenatural y con los poderes más allá de lo humano estuvieran canalizados por las fuerzas de la religión. Hubo una férrea pelea entre Verdi y sus partidarios, que ya los tenía, y lograron que la censura finalmente aceptara el mismo tema. Pero en lo que no dieron su brazo a torcer era en que tocaba cambiar el lugar de los hechos y el nombre de alguno de los protagonistas. No era admisible que Francisco I se siguiera llamando así y se pasó al duque de Mantua. Entonces se pasó asimismo del reino de Francia al ducado de Mantua y se cambiaron otros nombres, como el nombre del bufón jorobado Tribolé, que pasó a ser Rigoletto, y Bianca, que pasó a ser Gilda, y la ópera ya no podía llamarse La Maldición. Acá vemos a Francesco Maria Piave, libretista, asiduo colaborador de Verdi. Lo encontramos en la trayectoria verdiana, firmando los libretos de Hernani, ni más ni menos que de Rigoletto y de La Traviata, dos de los grandes títulos de Verdi, pero también de óperas magistrales como Simón Boccanegra, como La Fuerza del Destino. Habría escrito sin duda el libreto de Aida, pero para ese tiempo tuvo un infarto que lo inhabilitó para participar en ese proyecto. Acá vemos vestuario original del montaje de 1851, el vestuario del duque de Mantua y el vestuario de Gilda, que es la hija del bufón jorobado. Acá vemos el cartel que anunciaba el estreno para el martes 11 de marzo de 1851 de Rigoletto de Giuseppe Verdi. Y ya habíamos comentado en una anterior ocasión, estas reuniones en el teatro en el siglo XIX eran importantísimas, jugaban un papel social fundamental, era parte del entretenimiento favorito y predilecto de las sociedades y por eso hacían algunas sesiones tan extensas como esta. No solo constaba de Rigoletto, sino que después venía todo un ballet inspirado en la figura de Fausto. Acá vemos la fachada de la Fenice de Venecia, un teatro que ha tenido dos enormes incendios, el último de ellos en 1996, y que sigue en plena actividad y sigue siendo uno de los grandes recintos para la ópera italiana en la actualidad. Hace honor a su nombre, porque la Fenice quiere decir el fénix, ave fénix, que revivió de sus cenizas, y este teatro ha revivido varias veces de sus cenizas. Es un local espléndido, como podemos ver en esta imagen de su interior. Mm, A medida que avancemos en los ejemplos que vamos a ver de Rigoletto de Giuseppe Verdi, vamos a ir también avanzando en la trama, en lo que ocurre dentro de la ópera. Empecemos diciendo que la obra empieza con un preludio orquestal. Normalmente las óperas comienzan con un pasaje puramente instrumental que, según la época o según la intención del compositor, puede cambiar de nombre. Cuando no es tan extenso, puede llevar el nombre de preludio, como es el caso de Rigoletto. El preludio de Rigoletto tiene una particularidad que vale la pena señalar, y es que musicalmente alude a uno de los conceptos principales de la ópera. Lo que vamos a ver al comienzo, que son el sonido de las trompetas y de los trombones, con un motivo musical construido a partir de la repetición de notas,
ese elemento musicalmente alude a la maldición. Va a reaparecer posteriormente a lo largo de la ópera, cuando, por ejemplo, Monterone maldice a Rigoletto y cuando Rigoletto, varias veces obsesionado por esa maldición, la recuerda en ciertos momentos de la ópera. Entonces vamos a oír este breve preludio orquestal de algo más de 2 minutos de El Rigoletto de Giuseppe Verdi. Oigamos el comienzo. Si notan, como les decía, que hay un motivo que está construido a partir de notas repetidas y ese motivo es el que suele asociarse con la maldición. Como les decía, está presentado por trompetas y por trombones inicialmente y se convierte en la base musical de este breve preludio. Ahora lo oiremos sin interrupciones. Ese preludio inicial que contiene ese elemento relacionado con la maldición desemboca ya en la acción propiamente de la ópera. ¿Y qué ocurre al comienzo de este primer acto? Hay una gran fiesta en la corte del duque de Mantua, un duque que tiene fama de ser libertino, seductor, casi criminal, en el sentido de que permanentemente está abusando y burlando el honor, digamos, de las doncellas y de las mujeres de sus dominios y además hace alarde de todo ello. Y ha encontrado a un cómplice ideal para todo esto, que es el bufón de la corte, Rigoletto. Eso es importante subrayarlo porque Rigoletto tiene varias dimensiones, pero dos de ellas serían el Rigoletto que se convierte en cómplice del duque, que es un Rigoletto oscuro, más bien perverso y malévolo, y un Rigoletto de más dulce y de mejor corazón,
que es el que quiere proteger a su hija Gilda y que la considera más o menos el tesoro y el paraíso de su vida. En esa en esa fiesta que nos muestran en los predios del duque de Mantua, el duque canta una de las tonadas más conocidas de la ópera, pero aparte de eso, es una verdadera declaración de sus principios libertinos, un desprecio por la fidelidad, por los celos. Canta lo siguiente el duque. Comienza con la frase famosísima en italiano questa o quella, que es una de las grandes áreas del repertorio. En español es esta o aquella para mí son iguales a cuantas veo a mi alrededor. No cedo el dominio de mi corazón a una belleza más que a otra. El encanto de cada una es el don con que el destino nos alegra la vida. Y si hoy esta es de mi agrado, quizá otra lo sea mañana. A la constancia tirana del corazón la odio como a una cruel enfermedad. Que sea fiel solo quien quiera. No hay amor sin libertad. Me burlo de los maridos celosos y del frenesí de los amantes e incluso desafío a los 100 ojos de Argos cuando me excita cualquier belleza. Esa alusión a Argos es un personaje, es un gigante de la mitología, un gigante que era famoso por vigilar a todo el mundo y tenía 100 ojos. Varios de ellos permanecían abiertos cuando el gigante estaba dormido. Y así suena esta famosa aria del comienzo del primer acto de Rigoletto de Giuseppe Verdi. Lo que vamos a ver a continuación ya es parte de la función en diferido que veremos este sábado a mediodía. El tenor es el polaco Piotr Beczala, se leería, pero cuando él estuvo en Colombia, él decía que su apellido se pronuncia Peshawa. Questa quella per me pari sola, qual mare d'intorno vi vedo, del mio core l'impero non cielo, degli aduna che ad altre beltà, la costor avvenente qual dono, di che il foto le fiore la vita, soggi questa, mi torna gradita, forse un'altra, domani sarà un'altra, forse un'altra, domani sarà. La costanza, tiranna del cuore, detestiamo, qual morbo crudele, sol chi vuole si servi fedele, non v'è amor se non v'è libertà, de mariti il geloso furore, degli amanti le smanie, terrino, al codardo dicendo che ne sfido se mi punge una qualche beltà, se una qualche beltà. Aparece el Duque de Mantua en este montaje como un gran personaje de la vida de la farándula y del espectáculo en Las Vegas. Este Cuesta o Quella, tan célebre en la ópera de Verdi, está designada como una balata, que en español es una balada, y en Italia hacía alusión a una canción sencilla y popular con un ritmo danzante, que es el que vimos al comienzo. Oigan ustedes cómo las cuerdas comienzan en un claro ritmo de danza acompañando. Questa quella, Puro comienzo. questa quella, per me pari sola, qual mare d'intorno. Y sigue ese acompañamiento. Pero es lo que uno en términos generales en el mundo de la ópera, a veces hay denominaciones específicas como balata, como romanza, pero es lo que uno en el mundo de la ópera normalmente llama un aria, un solo con un acompañamiento de la orquesta. Verdi decía cuando se refería a Rigoletto que la consideraba una obra revolucionaria en su obra. Él decía que no tenía tantas arias como óperas anteriores de su catálogo
y que esas arias no eran tan extensas, eran más bien arias breves. Y decía lo siguiente, comillas, concebí Rigoletto casi sin arias, precisamente como una sucesión ininterrumpida de dúos. En efecto, hay muchísimos dúos en el Rigoletto de Verdi y en la sesión de hoy pues vamos a tener ocasión de oír, aunque sea un par de ellos. El primero con el que nos encontraremos es el dúo de Rigoletto y su hija Gilda. Pero para llegar a ese punto tenemos que avanzar un poco más en la trama para no perder el hilo de la historia. Entonces estamos en esa fiesta en la que el duque de Mantua está alardeando de sus dotes seductoras y cuenta con la complicidad de Rigoletto para todo ello. Hay personajes de la corte que quieren vengarse ya de él porque han sido terriblemente ofendidos. Uno de ellos es Monterone, que llega en medio de esta fiesta y cambia el clima de la ópera porque es un señor que está ofendido porque su hija ha sido burlada por el duque y ha sido completamente deshonrada y él viene a reclamar. A cambio, ¿qué encuentra? Que Rigoletto, el bufón de la corte, en lugar de compadecerse, se burla cruelmente de él y hace toda una serie de pantomimas para hacer reír a la gente y hacer reír a los demás del dolor de Monterone. Todo esto con el aplauso del duque de Mantua, pero Monterone decide proclamar una maldición contra Rigoletto y contra el duque. Rigoletto queda un poco perturbado con la idea de la maldición y el duque manda a detener a Monterone y se lo lleva a las mazmorras de la corte. Después de haber visto a Rigoletto en esta faceta de bufón y de cómplice, lo vemos dirigirse a su casa. En el camino se encuentra con Sparafucile, que es un sicario, es un asesino a sueldo, que se encuentra con Rigoletto, le dice lo que hace y le ofrece los servicios. Él dice, si algún día necesita que asesine a alguien, contráteme a mí, que yo me dedico a eso. Rigoletto llega a decirle, o no llega a decirle, pero llega a pensar que su lengua es una arma más afilada que cualquier arma que pueda tener Sparafucile. Y llega a su casa y nos encontramos con el otro Rigoletto, ese Rigoletto que quiere proteger a su hija Gilda precisamente de ese mundo del cual él viene. Pero cuando se encuentran esos dos mundos, el mundo del libertinaje con el mundo protegido de su hijo, de su hija, pues es el acabose para Rigoletto. Pero eso todavía no ha ocurrido. Rigoletto llega a su casa, se encuentra con su hija y sostienen este dúo, un dúo en el que la hija trata de desentrañar varios de los misterios de su pasado. Ella no tiene claro quién es su mamá, ya no tiene claro ni siquiera cómo se llama su padre. Y en este pasaje pues se unen y Rigoletto tiene un diálogo con su hija. ¿Qué nos cantan? Rigoletto, solo, deforme, pobre, me amó por compasión, se refiere a la madre de Gilda. Murió, que la tierra cubra dulcemente aquella cabeza amada. Dios mío, solo me quedas tú. Y Gilda, oh, cuánto dolor, ¿qué puede expresar un llanto tan amargo? Padre, basta, calmaos, veros así me hiere, decidme vuestro nombre y el dolor que os entristece. Y esto que veremos también es parte del montaje que veremos el sábado. Solo, difforme, povero, per compassione mia, Maria, le zolle coprano di quel capo amato. Solor tu resti al misero. Dio si ringraziato, si ringraziato. Quanto dolor, che spero
tu sola resti al misero, sola resti al misero sola. Sito sola resti al misero, sola resti al misero sola. Resti Deo, sì, ringraziato. Es el verdadero tesoro de Rigoletto y como les decía, su principal temor es que el duque de Mantua se fije en ella. Lo que no sabe es que el duque de Mantua ya se fijó en ella y ella además ya se fijó en él. Han tenido encuentros, por lo menos de miradas en la iglesia y se han sentido atraídos mutuamente. Entonces Rigoletto, después de este encuentro de ternura y de descubrir el alma al lado de su hija, se dirige a la acompañante, a Giovanna, que es la acompañante de su hija Gilda, y le vuelve a enfatizar que debe proteger de todo peligro y de todo riesgo a su hija, que no deje entrar a nadie y sale de su hogar. Lo que no sabe es que el duque de Mantua va a llegar, va a darle una propina muy buena a Giovanna y ella va a permitir que el duque tenga un encuentro con el duque, que el duque tenga un encuentro con Gilda en el jardín de la casa. Decimos acá, Rigoletto es el cómplice de las andanzas del duque sin saber que su hija Gilda ya está en la mira del noble inescrupuloso. Y cuando el noble, que se presenta bajo una identidad distinta, él no dice que sea el duque de Mantua, sino que se presenta como un personaje mucho más sencillo y más humilde, se despide de Gilda. Gilda, en un área muy famoso dentro de la ópera, que comienza con las palabras caro nombre, es decir, caro nome, es decir, nombre querido, evoca ese nombre que le ha dado el duque y canta las siguientes palabras: nombre querido que por primera vez ha hecho palpitar mi corazón y que me recordará siempre las delicias del amor. Mi deseo volará siempre hacia ti y mi último suspiro, nombre querido, será para ti. Gilda es el personaje blanco, más puro, más ingenuo dentro de esta ópera y esa ingenuidad se expresa en estos momentos. En Caro Nome, ella, como decíamos, expresa su amor por el duque, que se ha presentado bajo otra identidad, y hay algunos pasajes de coloratura que son desafiantes para la soprano. No es, digamos, uno de los pasajes con mayores exigencias técnicas si se comparan con otros títulos del bel canto, otros personajes, pero tiene algunos desafíos de coloratura. Recordemos que en el canto, en la ópera, la coloratura son esos pasajes de canto muy rápido, por ejemplo, cantar trinos, cantar escalas, y aquí vamos a destacar dos elementos de esas coloraturas que canta Gilda en este pasaje. Hay que tener en cuenta también que el pasaje completo son una serie de variaciones. Ella al comienzo canta el tema principal, que es esa melodía que la gente que quiere la ópera y conoce Rigoletto va a reconocer inmediatamente, y sobre esa melodía que oímos al comienzo se hacen una serie de variaciones y es más o menos ese el esquema de Caro Nome. Primero vamos a oír dos elementos de coloratura. Un primer elemento de coloratura que se llama canto disvalso. ¿Qué es canto disvalso en el mundo de la coloratura? Es cuando en un pasaje se deben hacer saltos grandes entre dos notas. Se hacen saltos del grave al agudo, del agudo al grave, sin cantar las notas intermedias. Es técnicamente y estrictamente un salto largo de una nota a otra, como oímos en este pasaje.
Ese era un pasaje típico de canto disvalso, que es uno de los elementos de la coloratura. Otro elemento que está presente acá es la escala. Hemos oído ejemplos en óperas anteriores, para quienes de pronto no están familiarizados con este término en la música, pues yo siempre pongo el ejemplo de irnos mentalmente a la escala que nos enseñaba en el colegio, la escala famosa de todas las notas blancas de un piano, la escala de do mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si. Si uno toca esas escalas, esas notas en un piano, está tocando una escala. Y las escalas pueden ser ascendentes o descendentes. Es decir, pueden comenzar en lo grave e ir hacia lo agudo, o comenzar en lo agudo y descender hacia lo grave. Acá es una escala ascendente la que va a cantar el personaje. Entonces, esos eran los elementos. El otro elemento es que el aria sucede como unas variaciones sobre el tema principal. Y el tema principal es el que oímos desde el comienzo del aria de la siguiente manera. Primero presentado por los instrumentos musicales en en la introducción y ahora por la voz. Y para oír otro pasaje más adelante, ya cuando está en el terreno de las variaciones de esa melodía principal, continúa de la siguiente manera. Y ya sobre el texto que leímos. Nombre querido que por primera vez ha hecho palpitar mi corazón y que me recordará siempre las delicias del amor, mi deseo volará siempre hacia ti y mi último suspiro, nombre querido, será para ti.
Entonces, ¿qué ocurre? Rigoletto sale de su casa pensando que las cosas han quedado en orden, con las instrucciones estrictas de no dejar entrar a nadie sin saber todo lo que está ocurriendo, y los cortesanos del duque de Mantua ya han hecho propagar el rumor de que piensan que Rigoletto tiene en su casa una amante secreta que no quiere dar a conocer. Ellos no saben que en realidad es su hija y se han acercado al vecindario de Rigoletto y a su fachada porque pretenden raptarla. Entonces Rigoletto sale, se encuentra con los cortesanos, se saludan y los cortesanos lo engañan, lo engatusan, no le dicen obviamente que van a secuestrar a Gilda y le hacen vendarse los ojos y ayudar en el proceso de sacar a Gilda de la casa de Rigoletto. Entonces logran su cometido. Cuando Rigoletto se da cuenta que ha sido burlado, pues cae en la desesperación y recuerda claramente la maldición de Monterone. En el segundo acto vamos a empezar oyendo un pasaje extraordinario para el personaje protagonista de la ópera, que es Rigoletto. ¿Qué ocurre en este segundo acto? Al duque de Mantua le ha llegado la noticia del rapto de Gilda, pero él no sabe exactamente quiénes hicieron el rapto ni qué ha ocurrido con ella. De repente llegan los cortesanos y le confiesan que ellos son los que han traído a Gilda y la han traído para entregársela a él, porque saben que la joven ingenua se ha interesado en él. Entonces, el duque, después de expresar esa preocupación, sale corriendo al encuentro con Gilda y tienen ahí una relación sexual en la recámara del duque. El, el jorobado Rigoletto llega desesperado a la corte para tratar de preguntar dónde está su hija y en ese momento es cuando canta uno de los pasajes más hermosos y más dramáticos y más contrastados de la ópera, que es Cortigiani, vil razza danata, cortesanos, raza vil y condenada. Y es muy interesante porque el personaje de Rigoletto tiene que pasar de un canto furioso, amenazante, a un canto de súplica hacia el final. Y este contraste está mostrado de manera hermosa tanto en el canto como en la música. Hay que decir también que el personaje principal de esta ópera es un barítono. Rigoletto es un barítono y Verdi compuso muchos papeles extraordinarios para la voz y para el registro de barítono. De hecho, se considera que Verdi contribuyó mucho a trazar las fronteras de la voz de barítono que antes no estaban trazadas. Se sabe que a finales del siglo XVIII, entre los hombres, entre las voces masculinas, se hablaba de los tenores para las voces más agudas y de los bajos para las voces más graves. Dentro de esos bajos había algunos que tenían dentro de sus características una mayor facilidad para cantar notas más agudas y otros que tenían una característica para cantar notas más graves. Con el paso del tiempo, esos bajos que podían cantar notas más agudas terminaron convirtiéndose en los barítonos y Verdi va a componer una cantidad de papeles muy importantes como este Rigoletto, como el Falstaff de final de su vida, como el Iago, ese personaje perverso de Otelo, como Simón Bocanegra y como, por ejemplo, también, bueno, ahora se me va el nombre, ya lo mencionábamos, Nabucco. Entonces, este personaje de Rigoletto entraría dentro de ese ciclo de grandes papeles compuestos para esa voz. Y Rigoletto, como les decía, aparte de necesitar una gran dote como cantante, necesita también ser un actor profundo y convincente. Por ejemplo, para este pasaje en el que debe pasar del furor a la súplica, canta: cortesanos, raza vil y rastrera, ¿a qué precio vendisteis mi bien? A cambio de oro nada os repugna, pero mi hija es un tesoro impagable. Devolvédmela, o esta mano, aunque desarmada, os podría herir. Nada en la tierra asusta al hombre cuando defiende el honor de sus hijos. Abridme esa puerta, asesinos. Está parado frente a la recámara privada del duque. Ah, todos estáis contra mí. Y después cambia el tono. Sí, lloro. Y se dirige a uno de los cortesanos.
Marullo, señor, tú que eres noble de alma y corazón, dime, ¿dónde la han escondido? Está ahí, ¿verdad? Calláis, ¿por qué? En este momento los cortesanos se enteran de que la mujer secreta no es una amante de Rigoletto, sino su hija Gilda. En esta presentación vamos a acudir a dos versiones de Rigoletto, ambas en la Ópera Metropolitana de Nueva York. Las que hemos visto hasta ahora pertenecen a la versión que veremos el sábado, pero también vamos a ver algunos ejemplos de una versión distinta que tiene puesta en escena de Bardet Sher, y en este caso el barítono ya no es el serbio, a quien ya oímos cantar el dúo con Gilda, sino Queen Kelsey. Cortigiani, vil razza dannata, per qual prezzo vendeste il mio bene? Ovo in nulla per loro sconviene, mia figlia è pagabile tesor, car invece fosse pure disarmata questa mala barbacola cruenta, nulla in terra vivomo paventa, se dei figli di quell'anno, quella porta, assassini, aprite la porta, assassini, ma aprite! Voi tutti a me contro venite, tutti contro me. Ben piango, Marullo, signore, tu che l'alma gentil come il cuore, tu dove l'hanno nascosta, Marullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta, e là non è vero, e là non è vero, e là non è vero. Tu taci, Finalmente, Gilda sale, está avergonzada al encontrarse con su papá porque se ha dejado seducir y ha tenido ese encuentro con el duque de Mantua. Ella le explica todo lo que ha pasado, los sentimientos que siente hacia él, el proceso de la seducción y el engaño que ha sufrido y, y los sentimientos al final de ese acto son opuestos entre el hijo y el padre, sobre todo porque hacia el final de ese acto también vuelve a aparecer el personaje de Monterone. ¿Lo recuerdan? El que expresa la maldición contra Rigoletto y contra el duque. Y Monterone, que va a ser castigado, se queja y dice que nadie va a lograr hacer pagar al duque por sus excesos. Ahora Rigoletto, que ha sido víctima también de la lujuria y el libertinaje de, del duque de Mantua, le dice a Monterone que se tranquilice, que él va a cobrar venganza por ambas personas. Y es precisamente ese encuentro de Gilda con su padre, el dúo, un dúo extraordinario también, que cierra el segundo acto. Gilda se muestra clemente con el duque. Dice que a pesar de todo lo que le ha hecho y a pesar de haber sido burlada, siente amor por él y le dice al padre que por favor lo perdone, mientras que Rigoletto clama venganza y dice que va a castigar al duque de Mantua. Acá hemos hablado muchas veces de los dúos de amor, cómo en los dúos de amor se comparte la música para significar la armonía y el entendimiento de la pareja. Acá es un poco distinto, acá se comparte la música
pero se expresan sentimientos distintos. Lo que pasa es que aquí hay un amor filial muy fuerte entre padre e hija, aunque en este momento no coincidan en lo que están expresando. Terminan este dúo final con unos agudos hacia el final, tanto en el barítono como en la soprano, pero estos agudos son agregados por la tradición. En el original de Verdi no aparecían, pero se cantan con tanta frecuencia de esta manera que el público ya prácticamente los exige. Ya volveremos sobre este tema de los agudos y la tradición, pero por lo pronto oigamos un pasaje de este dúo que en italiano comienza: sí, vendetta, tremenda vendetta. Sí, venganza, tremenda venganza, es el único deseo de mi alma. La hora de su castigo se acerca implacable, como un rayo enviado por Dios, el bufón sabrá castigarte. Y Gilda, oh Padre mío, qué feroz alegría veo brillar en vuestros ojos. Perdonad y quizás para nosotros en el cielo haya también perdón. Me traicionó, pero lo amo. Dios mío, te pido piedad para el ingrato. Y esta es una vez más la segunda versión, que no es la que veremos el sábado, aunque también es del Metropolitan Opera House. Scagliato da Dio, come fulmi scagliato da Dio, e colpire il nome saprà. Oh mio Padre, contegno feroce, Entonces termina el acto en ese acto intenso del dúo de padre e hija. Y llegamos al tercer acto. ¿Qué ocurre en el tercer acto? Mm, Rigoletto se dirige con su hija Gilda hacia un lugar para convencerla definitivamente que no debe seguir pensando en buenos términos del duque de Mantua porque ella sigue encaprichada y enamorada de él. Y la lleva a un paraje retirado, una pequeña casa, donde vive el sicario con el que se encontró alguna vez, Sparafucile, con su hermana Magdalena. Y allí se está alojando el duque de Mantua, que ha puesto en la mira ahora precisamente a Magdalena, la hermana de Sparafucile, para seducirla. Y acá eh, se produce uno de los pasajes más conocidos, no solo de Rigoletto, no solo de Verdi, sino del mundo de la ópera y de la música clásica, que es el área conocida como la donna e mobile, un área en la que el duque alude a la volubilidad de las mujeres con una de las tonadas más célebres de todo el repertorio operático. Incluso la gente que es muy ajena al mundo de la ópera reconoce esta melodía, incluso si no sabe que se trata de una ópera de Verdi. Verdi sospechaba que este aire tan pegadizo podía propagarse demasiado rápido y podía perder un poco la sorpresa para la noche del estreno y solamente quiso entregarle
la música al tenor muy, muy cerca de la fecha del estreno. Y yo creo que tenía razón, porque cuando se estrenó la ópera en 1851, algún periodista reportó que en la salida de la función inicial, muchas personas silbaban en el vestíbulo de la ópera de La Fenice, estaban silbando la melodía de la Donna e Mobile. Sin embargo, aparte de el encanto que tiene esta área tan sencilla, desde el punto de vista dramático también es muy importante. Y subrayo acá el hecho, pero lo vamos a retomar más tarde. Dramáticamente tiene también un elemento, no, perdón, crucial. Volviendo al tema de los agudos y de la tradición, hay que decir que esta ópera, que suele terminar con un si natural sobre agudo, que es un tono por debajo del famoso, es medio tono, perdón, por debajo del famoso do de pecho, ese si natural es un agregado de la tradición. Este tema de la tradición es importante en el mundo de la ópera y sobre todo en el mundo de la ópera italiana, porque muchas veces los cantantes, para mayor lucimiento, agregaban agudos donde no estaban escritos en la partitura. Pero lo que ocurre es que estos agregados de la tradición a veces son casi tan viejos como la ópera misma, es decir, tienen también una historia larguísima y buena parte del público ya está acostumbrada a oír estos agudos, y cuando se suprimen para apegarse mucho más al original, muchas veces hay protestas y hay polémica. Ocurrió cuando Riccardo Muti, el famoso director orquestal italiano, presentó una versión de Rigoletto volviendo al rigor de la partitura original de Giuseppe Verdi, del, versión en la cual, por lo tanto, suprimió los agudos agregados por la tradición y suprimió el famoso si natural del final de la Donna e Mobile. El cantante que participó con él en este montaje, que después fue grabado, fue Roberto Alaña, y todo esto generó una polémica. La película no es muy buena, pero quería mostrarles cómo termina esta versión sin el si natural sobre agudo del final, la versión original de Giuseppe Verdi. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, malgrado il cuore, pur mai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non li amore, la donna è mobile, qual più lento, Termina abajo, ni más ni menos. Y esto pues dio para toda suerte de discusiones, polémicas y escritos de si debía conservarse la tradición o si debía regresarse al original de Verdi. Pero les subrayo lo que les decía, hay algunos elementos de la tradición que son también muy viejos y es difícil decir que son unos advenedizos de última hora, o sea que la polémica allí sigue viva. ¿Qué canta el duque de Mantua en esta famosa aria? La mujer es voluble como pluma al viento, cambia de ideas y de pensamiento. Su rostro amable y encantador, tanto en la risa como en el llanto, es siempre engañoso. Pobre del que confía en ella y le entrega incauto el corazón, y sin embargo nadie se siente plenamente feliz si de su seno no bebe el amor. La mujer es voluble, recomienza. Vamos a oír entonces ahora eh, la versión que termina con el si natural sobre agudo, que es lo que oiremos este sábado. Acá es curioso porque vamos a oír al tenor que oiremos este sábado, pero en un montaje distinto de, de Rigoletto en el Met.
pensier di pensier. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, ma il cauto il cuore, pur mai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non riva amore. La donna è morte, qual più malamente, muta da di pensier, di pensier, di pensier. Entonces, Rigoletto logra convencer a su hija de que abandone la ciudad, le dice que huya disfrazada y entre tanto él contrata a Sparafucile para que asesine a su huésped, el duque de Mantua, que está allí, como ya dijimos, tratando de seducir a la hermana de Sparafucile, a Magdalena. Pero Gilda no cumple al pie de la letra las órdenes del jorobado Rigoletto, de su padre, lo contradice, quiere saber más, se regresa, vuelve a espiar a los personajes y esto nos lleva a un verdadero desenlace trágico. Sin embargo, antes de ello, hay que hablar de uno de los momentos estelares, que los hay muchos afortunadamente en Rigoletto, como es el caso del cuarteto del tercer acto. Nos dice Donald Sanders al respecto. La textura de las voces y de la orquesta es transparente y los textos de cada personaje se repiten para que los cuatro textos dispares se entiendan y cada uno se proyecte perfectamente en la música. Es uno de esos momentos que yo suelo subrayar en estas charlas, que es típico del arte de la ópera, la capacidad de conciliar armónicamente en la música, en una misma escena, personajes que están expresando sentimientos muy diversos. Acá, en este cuarteto, el duque está en tónica de seductor, queriendo convencer a Magdalena de acercarse a él. Magdalena también coqueteando y sin duda interesada en el duque de Mantua, pero también mostrándose de cierta manera retrechera y desconfiada. Gilda, despechada afuera, oyendo cómo las mismas palabras de amor que el duque le dirigió a ella se las está dirigiendo ahora a Magdalena y dice que no sabe cómo puede amar a alguien así, y Rigoletto centrado en su venganza. Decía Víctor Hugo, específicamente con respecto a este cuarteto de Rigoletto: ojalá pudiera hacer hablar al mismo tiempo a cuatro personajes como los hacéis cantar vosotros los músicos. Fue un momento en el que Víctor Hugo, digamos que dejó de ser tan agresivo contra la ópera y contra Verdi, y cuando finalmente Rigoletto pudo ser estrenada en París porque se oponía mucho a Víctor Hugo, el propio Víctor Hugo fue y esta frase se la atribuyen a él, porque es una capacidad típica de la ópera y que no se ve en el teatro. ¿Qué cantan los cuatro personajes? El duque: bella hija del amor, soy esclavo de tus encantos, una sola palabra tuya puede consolar mis penas. Acércate y oye el rápido latir de mi corazón, le canta a Magdalena. Y Magdalena: ja, me río de tus galanterías, pues las palabras cuestan poco. Créeme, sé apreciar tus halagos. Estoy acostumbrada, bello caballero, a este tipo de requiebros. Gilda: esas palabras de amor el infame me las dijo a mí. Pobre corazón engañado, no te rompas de dolor. ¿Por qué, corazón crédulo, amas a un hombre de esta clase? Y Rigoletto:
Calla, es inútil llorar, ya sabes que te ha mentido. Calla, ahora yo me encargaré de preparar la venganza. Sí, será muy pronto, será mortal, yo sabré acabar con él. El célebre cuarteto de Rigoletto en los personajes y en el montaje que veremos este sábado. La soprano alemana Diana Damrau, la mezzosoprano Oskana Volkova de Bielorrusia, el tenor polaco Piotr Beksala o Beshawa, como nos decía él que se pronunciaba, y el barítono serbio Shelko Lušić, el director musical Michele Mariotti y Michael Meyer, el director escénico. Un pasaje del cuarteto de Rigoletto. Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi. Detto sola, Es después cuando eh, Rigoletto convence a Gilda de abandonar la ciudad, de irse disfrazada, y él contrata a Sparafucile para que mate al duque de Mantua y llevar a cabo así la venganza. Sin embargo, Gilda se devuelve y sigue espiando desde afuera, ya sin que esté presente Rigoletto, y oye cómo Magdalena le dice a su hermano Sparafucile que no mate a ese joven tan apuesto, que sería un desperdicio, que mate más bien al jorobado ese y que le cobre la plata de todas maneras. Sparafucci le dice que por ninguna manera traicionaría a un cliente, entre comillas, y todo esto lo oye Gilda desde afuera y se aterra de la posibilidad de que quieran asesinar a su padre. Pero Sparafucile le dice, bueno, no matemos al jorobado, pero sí a la primera persona que nos encontremos acá y le entregamos ese cuerpo a Rigoletto. Y Gilda, oyendo eso, decide sacrificarse. Entra, es apuñalada, la meten en un costal y es el costal que le entregan a Rigoletto cuando llega a reclamar el cadáver del duque de Mantua. Y acá es cuando ocurre el efecto dramático interesantísimo de la donna e mobile. Está Rigoletto a punto de abrir el costal con el cadáver para dar el grito final de venganza y de pronto oye la famosa aria de la donna de móvil cantada por el duque y dice, pero si el duque está vivo y está cantando, entonces, ¿quién está acá? Y abre y encuentra a su hija
agonizando y el tema de la maldición vuelve entonces al primer plano y termina en ese tono dramático esta extraordinaria obra maestra de Giuseppe Verdi que veremos este sábado 20 de septiembre a mediodía. Es un espectáculo de 2 horas y 31 minutos en diferido, incluye un intermedio de 10 minutos y tiene subtítulos en español. Siempre lo subrayamos, ya muchos lo saben, pero los que están llegando apenas ahora, que sepan que siempre vamos a saber qué está ocurriendo en la historia. Hagamos un recordatorio del elenco: el director musical Michele Mariotti, el director escénico Michael Meyer, Gilda será cantada por Diana Damrau, la soprano alemana, Magdalena Boroskana Volkova, mezzosoprano bielorrusa, el Duque por Piotr Beshawa, el tenor polaco, Rigoletto por Shelko Lušić, el barítono serbio, y Sparafucile por Stefan Kokan, el bajo eslovaco. Se verá en 8 ciudades de Colombia: Buenavista en Barranquilla, Andino, Avenida Chile, Gran Estación, Lúmina y Unicentro en Bogotá, Cacique en Bucaramanga, Chipichape y Unicentro en Cali, Boca Grande en Cartagena, Centro Chía en Chía, Fundadores en Manizales, Santa Fe y Viva Envigado en Medellín. Estas son algunas imágenes del Met, de la producción en Las Vegas. Y el cartel que nos habla de los 4 títulos que se presentaron durante el ciclo de verano desde la Ópera Metropolitana de Nueva York. Muchas gracias a todas las personas que participan en estos encuentros. Les recuerdo que mi nombre es Luis Carlos Aljure y este es el Club de Ópera de Cine Colombia.